Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 380 al 382. Templo maldito, llegando a la ciudad. A pesar de lo ocurrido aquella noche, las cosas no se deterioraron tanto después. Tensas, sí. Incómodas por momentos. Pero no fue algo permanente. Con todo lo que había vivido, tenía demasiados temas de conversación. Incluso cuando Ana intentaba tomar distancia, tarde o temprano volvía a acercarse. No era difícil hacerla reír, distraerla, devolverle la sensación de familiaridad a mi lado. Salvo que se cerrara de forma muy activa, podía disolver las barreras que levantaba y pronto estábamos casi como antes. Supongo que, en cierto modo, también era una forma de terapia de exposición. En fin, seguimos vagando por la selva durante un tiempo más, hasta que finalmente entramos en contacto con otros humanos. Y ahí surgió un nuevo problema. Cuando encontramos a la primera persona, un viajero, o algo parecido, comprendimos de inmediato que no podríamos comunicarnos. El idioma era completamente distinto. Tenía la habilidad subtítulos, y tras subirla de nivel podía entender lo que él decía pero no al revés. Él no podía comprendernos a nosotros. Nuestro primer encuentro fue caótico. Éramos distintos en todo: raza, vestimenta, lenguaje. Nuestro aspecto juvenil tampoco ayudaba. No diría que hubo una pelea, pero la comunicación fue tan deficiente que ni siquiera sé si logramos transmitir nuestras intenciones. Todo se resolvió, más o menos, cuando mostramos magia. En cuanto lo hicimos, el hombre cayó de rodillas frente a nosotros, temblando. A través de subtítulos lo vi suplicar clemencia, llamándonos algo equivalente a chamán o brujo. Con mímica y un poco de transfiguración, logramos pedirle que nos guiara hacia algún asentamiento. Aceptó de inmediato. Así solucionamos uno de nuestros problemas inmediatos. Llegamos a un poblado pequeño. Muy pequeño, comparado con lo que conocíamos. Choza tras choza, hechas de fibras vegetales, frágiles, rústicas. Los demás nativos nos observaron primero con curiosidad y luego con miedo. El hombre que nos había guiado caminaba delante, pálido, tembloroso, y eso solo empeoró el malentendido. Ana y yo intentamos arreglarlo. Ofrecimos regalos, intentamos mostrar buena voluntad. No funcionó. Los nativos comenzaron a traer todo lo que consideraban valioso, arrodillándose ante nosotros para entregárnoslo. No como gratitud, sino como obligación. No sabía qué reputación tenían los magos en este lugar, pero estaba claro que eran temidos. Cada gesto nuestro parecía interpretarse como una amenaza implícita. Incluso nuestros regalos eran vistos como un trueque forzado. Suspiré y acepté la situación, al menos de forma temporal. Ana, en cambio, no estaba cómoda en absoluto. No le gustaba sentirse temida. Nos quedamos en el poblado varios días, mientras intentaba obtener información útil. El idioma era lo principal, aunque sabía que aprenderlo quizá nos serviría en otras zonas del Amazonas. También estaban las direcciones. El poblado no llegaba a 50 personas, y pocos comprendían siquiera qué significaba buscar un templo antiguo o maldito. Aún así, supe de asentamientos más grandes, algo parecido a ciudades, bastante lejos. De hecho, si hubiéramos seguido ciertas rutas que ignoré antes, quizá habríamos llegado a una. Las indicaciones eran vagas, imprecisas, pero al menos ahora tenía un plan: llegar a una de esas ciudades y preguntar allí. La mayor dificultad de esta misión no parecía ser el enemigo y sino encontrar el camino. Mientras yo recopilaba información, Ana vivía su propio choque con la realidad. Se maravillaba y horrorizaba a la vez con la vida de los aborígenes. Hambre, enfermedad, muerte. Nada de eso era raro para ellos. Para ella, en cambio, era insoportable. Sin poder contenerse, empezó a ayudar. Curó heridas, limpió infecciones, mejoró condiciones básicas usando todo lo que había aprendido hasta ahora. Fue entonces cuando comprendió cuán afortunada había sido al nacer en el futuro. Cosas simples para ella eran milagros para ellos.
Así pasaron nuestros días allí. Dormíamos apartados del poblado. Nos ofrecieron la mejor choza, pero la rechazamos, no nos sentíamos cómodos quitándole sus pobres casas a esta gente. Aún así, aunque Ana se ganó admiración, el miedo nunca desapareció del todo. El último día, algunos curiosos salieron del feudo para ver cómo era este mundo primitivo. Tonks, con un vientre apenas visible por el embarazo. El avatar de Elise. Y Elena. Ana no sabía con cuál sorprenderse más. Elise la dejó sin palabras. Aquella criatura irradiaba una elegancia y majestuosidad incluso superior a la de los unicornios. Ya no era como cuando la vio antes. Ahora tenía alas. Que hablara era impactante pero nada la sacudió tanto como descubrir que también era una de mis mujeres. La expresión de Ana al entenderlo fue sublime. Ahora comprendía que, para mí, hacerlo con un Okami quizá no fuera algo tan extremo. No se atrevió a decir nada. El aura dominante de Elise era aplastante. Ana solo pudo bajar la cabeza mientras ella mostraba su afecto hacia mí sin ningún pudor. Le parecía retorcido, pero no pudo evitar sentir envidia al verme montarla, volar con ella, perderme entre su pelaje y plumas. Una parte de Ana pensaba que yo era un degenerado. Otra quería preguntarme si podía tocarla. Elise volvió pronto al feudo. No había nada aquí que la retuviera. Planeaba terminar algunas modificaciones en su avatar y luego viajar por este mundo para perfeccionarse como habíamos acordado. Luego estaba Elena. Ana la reconoció de inmediato y quedó atónita. Entre mis parejas no solo había mujeres y criaturas mágicas, sino también una fantasma. Y no cualquier fantasma, sino una de Hogwarts. Cada nueva revelación la alejaba más de cualquier comprensión humana de mí. Ya no sabía qué pensar, ni cómo juzgarme. Había superado cualquier expectativa mortal. Además, la Elena que tenía frente a ella no era cuando la vio Hogwarts. Esta le provocaba un miedo profundo, instintivo. Un vacío en el pecho y desesperanza. No lo sabía, pero era porque Elena no estaba conteniendo su aura no muerta en ese momento. Elena, con el paso del tiempo, había seguido dominando la nigromancia y aumentando su energía negativa. Ya era poderosa antes, pero ahora estaba entrando en un nivel completamente distinto. No solo podía interactuar con el mundo físico con total naturalidad, sino también lanzar magia sin restricciones, aunque casi siempre vinculada a la muerte. Si tuviera que estimarlo, diría que estaba a medio paso de alcanzar categorías como las de Dumbledore o Voldemort. Aún no llegaba allí, pero la naturaleza de su magia tan extraña, tan definitiva la hacía peligrosa incluso antes de alcanzar ese nivel. Ana y Elena hablaron varias veces. No fue algo que yo planeara ni pidiera. Simplemente ocurrió. Elena, con su calma inquietante y su inteligencia afilada, ayudó a integrar a Ana sin esfuerzo, como si comprendiera exactamente qué decir y cuándo. La curiosidad de la niña era inmensa. Pero cuanto más se saciaba, más confusas se volvían sus emociones. No entendía cómo había logrado tanto, ni por qué todo parecía acomodarse a mi favor. En más de una ocasión llegó a preguntarse si, tal vez, su rechazo inicial hacia mi forma poligámica de vivir no había sido tan justificado como creía. Eso cambió al conocer a Tonks. A diferencia de Elena o Elise, Tonks no tenía una presencia sobrenatural ni una existencia imposible. Entre todas, era la más normal. Y sin embargo, había algo en ella que eclipsaba a las demás. Estaba embarazada de mi hijo. Ese detalle golpeó a Ana con más fuerza que cualquier revelación anterior. Saber que una de mis parejas ya esperaba un hijo mío, y que yo tenía prácticamente su misma edad, la dejó completamente descolocada. Al ser ambas de Hufflepuff, la conversación entre ellas fluyó con sorprendente facilidad. Igual que había pasado con Chiara. Lamentablemente para mí, Tonks no era tan complaciente como Elena a la hora de suavizar mi imagen. Se apartaron a hablar solas. Muchas veces. De distintos temas. Pero todos, de una u otra forma, terminaban girando alrededor de mí. ¿Cómo empezó todo y si se llevan tantos años? Preguntó Ana, genuinamente intrigada. Yo tampoco creí que pasaría nada cuando lo conocí, respondió Tonks, con una sonrisa cargada de nostalgia. ¿De verdad y tuvieron sexo? Quiero decir, y Ana se interrumpió, avergonzada, mirando el vientre de Tonks. Lo sé, lo entiendo, respondió Tonks con naturalidad. Y sí, mucho, tiene tantas parejas y... todas. Más de las que debería permitirse, le dijo Tonks con fingida indiferencia. Pero sí. Somos muchas.
Y no parece detenerse. ¿Cómo se siente estar embarazada? Curioseó Ana. Raro. Muy raro. Y a veces, una pesadilla, soltó Tonks con honestidad, acariciándose la barriga con gesto ausente. Dicen que tengo suerte porque no me ha pegado tan fuerte, pero esa facilidad me da mala espina. Debería estar más grande para el tiempo que llevo. Red y Chiara insisten en que no pasa nada, pero me hubiera gustado pasarme por San Mungo para que me lo confirmen. Y. ¿Realmente es de Red? Ana dudó. Oye. No se le dicen esas cosas a una mujer embarazada, replicó Tonks con una chispa de indignación, aunque sin perder la ternura. Jamás engañaría a mi marido. No soy tan canalla como él. Así que sí, Red es el hijo de puta responsable de esto, concluyó, con una sonrisa que bailaba entre el amor y el odio. Las conversaciones eran intensas. Era parte del carácter de Hufflepuff. Hablar, compartir, intentar comprender al otro. Tonks era la única con quien Ana podía realmente empatizar. Ni una alicornio, ni una fantasma, ni personas con las que no compartía idioma podían ayudarla a procesar lo que sentía. Esa noche, sentadas juntas bajo el cielo estrellado, hablaron por última vez a solas. ¿Realmente estás bien con todo esto y con Red? Preguntó Ana en voz baja, observando a Tonks, quien mantenía la mirada clavada en el cielo nocturno. Ya te dije que no, respondió con un suspiro. No me gusta, solo lo acepto. Jamás negaré que desearía que lo nuestro fuera normal, que él no fuera un maldito infiel con el pito chico, y escupió las palabras con veneno, aunque Ana notó que no había malicia real, sino un cansancio profundo. ¿Y no se lo dices? ¿No intentas y algo? ¿Crees que no lo he intentado? ¿Que no lo he pensado 1000 veces? Tonks soltó una risa seca, cargada de resentimiento. Ese hijo de puta siempre se sale con la suya. Logra convencerme, usualmente me folla hasta que pierdo el sentido y termino cediendo, y al recordar, Tonks experimentó un estremecimiento. Una mezcla de asco por su propia debilidad y el eco de un placer que no podía ignorar. Pero ¿y eso no debería darte más ganas de dejarlo? Ana arrugó el entrecejo, genuinamente confundida. No lo conoces, Ana. El sexo es demasiado bueno. Para cuando te das cuenta, ya le estás pidiendo más y sientes que, simplemente, no puedes dejarlo. Es una droga. Tonks, balbuceó Ana, sin alcanzar a comprender del todo esa clase de esclavitud. Pero, ¿no has pensado seriamente en exigirle? Él suele ser serio con sus promesas. Y ahora eres la madre de su hijo. Él ya tiene otra hija, por lo menos, y Tonks hizo un pequeño puchero, un gesto infantil que contrastaba con la crudeza de la charla. No siento que tenga el derecho de exigirle que sea solo mío por estar embarazada, aunque yo fuera su primera novia. ¿Y lo aceptas así? ¿Nunca piensas en escapar y dejarlo todo? Insistió Ana con frustración. Sé que esperas un bebé, pero mi mamá una vez amenazó con dejar a papá solo porque creyó que la engañaba. Escuché cosas similares de todas las mujeres, así pasa en los cuentos, no debería ser. Tonks arqueó una ceja, rompiendo su trance con el cielo para mirar a la joven. Tienes demasiadas preguntas para ser alguien a quien no debería incumbirle nuestra vida privada. Perdón, y murmuró Ana, dándose cuenta de que había cruzado una línea. Tranquila. Sé por qué lo haces. Tonks suavizó el rostro y soltó una carcajada triste. Te gusta, ¿verdad? O tal vez no él, sino la idea de él. Pensaste que, si no tuviera ese harem gigante, podría ser el novio perfecto. Qué niña tan tonta, y yo no, y te diría que guardes tus sentimientos y no le sigas el juego, o terminarás como yo. Pero si ya estás bajo su mirada, supongo que ya caíste en su trampa de miel. Tonks suspiró y la miró fijamente. Te seré sincera. He perdido la cuenta de las veces que lo he maldecido, deseando no haberlo conocido nunca. Especialmente cuando se acostó con mi madre. Se acostó con tu madre. Ana retrocedió, horrorizada. Sí. Y se lo echo en cara siempre que puedo, esté él delante o no. Tonks comenzó a acariciar su vientre, y esta vez sus ojos se llenaron de lágrimas que empezaron a rodar sin control. Si pudiera elegir entre tenerlo solo para mí o marcharme lejos, y no sé. Sé que si el mundo retrocediera a un punto donde nunca nos conocimos, estaría desesperada por encontrarlo otra vez. Se hizo un silencio pesado. Tonks miraba ahora al vacío, con el rostro empapado. Lo detesto, pero lo amo. Hemos pasado tanto juntos que no soportaría una vida sin él. Él es parte de mí, de lo que soy, y sin Red, yo no sería Tonks. Si para tenerlo debo aceptar que haya otros coños a su alrededor, tendré que hacerlo, porque no me iré de su lado.
Pero así como yo soporto eso, él tendrá que aceptar mis quejas y mis berrinches para siempre. Terminó con una risa feliz entre lágrimas. Ana se quedó muda, con el corazón encogido. Aquella charla no le había traído la claridad que buscaba, sino una red de dudas e intrigas mucho más oscura de la que imaginaba. Fue el día de partir, y Ana y yo ya estábamos preparados para otra incursión lejos de la civilización. Nuestras demás compañeras se separaron de nosotros para ocuparse de sus propios asuntos. Elena y Tonks regresaron al feudo. La primera para continuar cultivando su energía negativa, y la segunda porque, aunque deseaba unirse a la aventura, su embarazo hacía prudente que se resguardara. Era madre primeriza y estaba mucho más nerviosa y preocupada de lo necesario, aunque también esperaba que encontráramos pronto esas ciudades para poder explorar un poco más en zonas más seguras. Por su parte, Elise emprendió su camino en solitario, su propia aventura. Tal como habíamos acordado, ella iba a arriesgarse. Aunque le habría gustado que la acompañara, ambos entendíamos que este era su momento de probar la soledad. De todos modos, su cuerpo real permanecía en el feudo, así que en realidad no se alejaba de mí. Me mantendría al tanto de su situación mediante mensaje, por cualquier eventualidad. Nos despedimos de los nativos, quienes seguramente estarían aliviados de vernos partir, aunque algunos parecían apreciar sinceramente la ayuda de Ana. Con eso, nos pusimos en marcha. Solo teníamos una dirección general hacia dónde ir, y sabíamos que el viaje sería largo. Podríamos haber volado en escoba o por cualquier otro medio, pero decidimos ir a pie. Era un buen entrenamiento, además de una oportunidad única para explorar una fauna y flora de la época pasada. Ana era la más entusiasmada con esto. Incluso me pidió una pluma que escribiera sola para realizar un estudio de campo. Si todo salía bien, aquello podría convertirse en un proyecto que la volviera notable en el mundo mágico de la herbología en un futuro cercano. Resumen de la aventura. Viajamos durante bastante tiempo antes de llegar a destino. Encontramos 2 poblados más antes de alcanzar la primera gran ciudad. No estaban tan alejados entre sí como para carecer de contacto, pero la dificultad de transitar por la selva hacía que cada viaje fuera largo y peligroso. Durante esos días y noches junto a Ana, noté que algo no estaba del todo bien y aunque tampoco mal. No sabría explicarlo. La forma en que me miraba, o la actitud que tenía a mi lado. Había algo que la incomodaba, pero no lograba identificarlo. Como no había un problema evidente, decidí no insistir. Estaba bastante seguro de que Tonks había tenido algo que ver, ya que el cambio comenzó después de que ellas hablaran y no iba a pelearme con Tonks. En fin, volvamos a nuestro destino. Llegamos finalmente a la gran ciudad antigua, aunque no sin cierta sorpresa y dudas. Era grande no al nivel de la modernidad, claro, pero para la época en la que nos encontrábamos resultaba verdaderamente admirable. En las zonas más pobres, las casas eran de fibras vegetales o madera. Sin embargo, lo más destacable eran las construcciones de piedra. Casas sólidas, caminos empedrados y enormes edificaciones como templos, cuarteles y un mercado principal. Eran imponentes, pero solo si las poníamos en contraste con las viviendas de una sola planta que las rodeaban. La arquitectura de piedra no parecía propia de la región. Tenía similitudes con la arquitectura azteca u otras culturas y, en cierto modo, me recordó a las estructuras de Castelobruxo. Fue después de confirmar la presencia de otros brujos que pude atribuir ese desarrollo arquitectónico al uso de la magia. Llegamos un día claro, asombrados por la diferencia entre los pequeños poblados que habíamos visto antes y la ciudad que ahora se alzaba frente a nosotros. Intentamos integrarnos, mezclarnos entre la gente, pero era evidente que éramos distintos. Podía cambiar mi apariencia, pero decidí no hacerlo. En cierto modo, Ana, con su piel ya bronceada por el sol, encajaba mejor en ese entorno que yo. Conflictos hubo, claro que los hubo. Especialmente cuando aparecieron los guerreros de la ciudad, mucho mejor equipados que cualquiera que hubiéramos visto hasta entonces, con físicos que demostraban buena alimentación y entrenamiento. No necesité usar magia para derrotarlos. Mi fuerza física y mi capacidad de combate fueron suficientes para enfrentar a varios a la vez. Necesitaba algo de ejercicio y admito que quizá también estaba presumiendo un poco frente a Ana. Derrotar a 10 de sus guerreros fue más que llamativo. Pude ver cómo la gente nos observaba desde sus casas, en silencio. Fuimos tan evidentes que los líderes o al menos quienes supusimos que lo eran, por sus extravagantes adornos acudieron a ver qué estaba ocurriendo, escoltados por aún más soldados.
Mi apariencia llamativa debía resultar impactante, quizá incluso intimidante, sobre todo teniendo en cuenta que era un niño y había derribado a 10 hombres adultos. Tal vez me consideraron un demonio, o algún tipo de criatura mágica con forma humana. Más soldados se lanzaron contra mí, pero su destino no fue muy distinto y hasta que apareció un joven, posiblemente un seguidor del líder. No parecía fuerte, y su vestimenta no era la de un guerrero. Era un mago. Ni siquiera tuve que intervenir. Mientras yo seguía enfrentando a los guerreros armados con clavas, lanzas, flechas y dardos, el joven intentó atacarme por sorpresa usando magia, pero era ineficiente. Había empezado a realizar una especie de danza para su conjuro, y al notarlo, Ana sin querer que me atacaran por la espalda sacó su varita e intervino. Flipendo Tarantallegra, 2 hechizos simples, consecutivos, poco dañinos. Ambos habíamos acordado no causar problemas innecesarios, y fueron más que suficientes para derrotar al joven brujo. La demostración de magia bastó para que la batalla terminara de forma abrupta. El silencio cayó sobre el área con todos mirándonos. Ahora lo sabían. Éramos brujos. La situación era incómoda. Si había algo profundamente arraigado en el imaginario colectivo de esta época, era la idea de que los brujos eran seres superiores. Raros, temidos y poderosos. Quizás no más resistentes físicamente que cualquier humano, pero nadie podía defenderse realmente de sus maleficios, especialmente de la magia oscura. No era que no quisieran luchar, sino que nadie quería arriesgarse. Aún así, aunque los guerreros nos observaban con miedo evidente, permanecían listos para volver a la refriega si recibían la orden. El líder y el joven brujo que aún seguía bajo los efectos del hechizo de Ana, moviéndose de forma errática, estaban atrapados en un conflicto interno sobre cómo proceder. Aquel joven no era un brujo hecho y derecho, sino más bien un aprendiz. El equivalente a un estudiante de Hogwarts. Sin embargo, era pariente del líder, y aunque no se había graduado, gozaba de numerosos privilegios simplemente por su condición mágica. La posibilidad de llamar a otro brujo estaba sobre la mesa. Uno real. Un recurso extremo. Había quedado claro que Ana y yo, pese a nuestra aparente corta edad, éramos magos mucho más poderosos de lo que podían enfrentar y además éramos 2. Por suerte, la situación no escaló. Ese brujo no fue convocado, ya que Ana y yo dimos por terminado el conflicto y tratamos de dejar en claro que no éramos agresivos. La comunicación fue difícil, pero aprendiendo algo de los dialectos locales logré decir algunas palabras comprensibles, pedir traducciones y apoyarme en la mímica y la magia para transmitir nuestras intenciones. Debo admitir que salió bastante bien, aunque era evidente que no confiaban del todo en nosotros al principio. Los chamanes y brujos eran profundamente respetados y temidos. De hecho, se lamentaban de haberse enfrentado a nosotros sin habernos matado de inmediato. Existía la creencia no del todo errónea de que provocar a un brujo podía acabar en una maldición terrible. Por eso, durante un momento, la idea de eliminarnos cuanto antes había surgido como una forma de evitar problemas futuros. Lo que jugó a nuestro favor fue que no mostramos rencor. Eso, junto con mis auras y el deseo explícito que manifestamos de asentarnos en la ciudad. Cada brujo era un recurso de valor incalculable, y nosotros nos mostramos generosos y humildes, algo poco común. En la ciudad ya había otros brujos, algunos solo de paso, uno en particular que respondía por la ciudad, además de varios aprendices. Aún así, movilizar a un brujo para intervenir en un conflicto era algo costoso y arriesgado. Provocar su descontento no era algo que ni siquiera el líder se permitiera. A los soberanos aborígenes no les agradaba estar tan a merced de los brujos, pero era un mal necesario. Las ciudades dependían de ellos para su desarrollo y protección. De ahí casos como el del joven aprendiz, tratado casi como un noble, cercano al trono, por ser familia del jefe y un futuro brujo en quien se podía confiar más que en un hechicero externo y desconocido. Finalmente, nuestro primer encuentro terminó con una invitación a cenar. El cacique nos recibió en su palacio de piedra, ubicado en el centro de la ciudad. Fue una cena tensa, pero productiva. El cacique no solo nos invitó a nosotros, sino también al brujo local. Un anciano de aura sombría y actitud distante, claramente alguien con pocos amigos. Había acudido solo por súplica del jefe y de su aprendiz, como respaldo en caso de que la situación se torciera y fuera necesario abatirnos. Probamos las delicias locales y compartí algunas de las nuestras. Las miradas de sorpresa fueron inevitables cuando probaron sabores intensos y delicados, propios de una cocina futura.
Luego llegaron las negociaciones. El brujo local no nos quitó los ojos de encima, aunque sus intenciones distaban de ser puras. Por su aura, supe enseguida que practicaba artes oscuras, aunque en esta época la división era difusa. Todo brujo respetable conocía algo de magia negra. Parecía especialmente interesado en nosotros, tanto por la magia que habíamos mostrado como por mi aparente linaje especial. Me observaba como material de estudio, casi como un ingrediente para sus rituales. Sin embargo, no se atrevió a nada. Aquí no existían escuelas. Cada brujo era formado por otro. Que Ana y yo mostráramos tales proezas a nuestra edad implicaba, inevitablemente, la existencia de un maestro extremadamente poderoso detrás de nosotros. Y cualquier brujo con 2 dedos de frente sabía que atacar a los aprendices de otro hechicero poderoso sin considerarlo era una sentencia segura. Tras comer de forma casi simbólica y esperar un corto tiempo, el anciano se retiró, como si nada de aquello le importara. Su partida puso nervioso al líder, que se sintió de pronto desprotegido, pero no podía ofender al brujo, así que se limitó a despedirlo con una sonrisa forzada. Por suerte para él, pudo relajarse al comprobar que éramos tranquilos y amables. La charla continuó, y pronto dejamos claro nuestro deseo de asentarnos en la ciudad. Aquello llenó al jefe tanto de emoción como de nerviosismo. No seríamos los primeros magos en hacerlo pero sí unos bastante jóvenes y capaces. Como ya dije, cada brujo era un activo invaluable, y nuestras habilidades lo demostraban. El jefe comenzó a maquinar cómo asegurarse de que nos quedáramos de forma permanente. Sabía que los brujos jóvenes eran mucho más fáciles de ganar y manipular que los viejos hechiceros astutos como el anterior. Sin dudarlo, aceptó nuestra estadía, pese al riesgo. Incluso nos ofreció alojarnos en su propio palacio. Claro que todo esto es un resumen general de lo que logramos transmitirnos. La comunicación seguía siendo deficiente, pero esperaba aprender lo suficiente viviendo allí. Al menos, el idioma de una gran ciudad sería más conocido que el de las tribus pequeñas. Capítulo 383. Templo maldito cuarto. Estableciéndose. Esa noche fue curiosa. Especialmente para Ana. Por primera vez vio con claridad lo importantes que éramos para estos mugles, pero de una manera distinta a la de los pueblos anteriores. Aquí los brujos no eran solo líderes espirituales o armas peligrosas. Eran figuras casi sagradas, y la ciudad estaba dispuesta a cualquier cosa con tal de ganarse su favor. Cuando cayó la noche, a nuestra habitación no solo llegaron regalos, sino también personas. Ofrendas, por llamarlas de algún modo. Eran presentes que, según sus costumbres, los brujos podrían apreciar. Mujeres para satisfacerme a mí, e incluso algunos jóvenes para Ana. Aquí, tanto magos como brujas eran vistos como individuos de deseos extraños, a veces perversos, y no existía reparo alguno en enviar personas para saciar esos supuestos apetitos. Entre esas ofrendas había incluso hijas y familiares femeninas del propio jefe. La lógica detrás era clara, aunque retorcida. Se sabía que el hijo de un brujo tenía grandes probabilidades de heredar la magia. La posibilidad de que alguna de esas jóvenes quedara embarazada de mí y diera a luz a un brujo al servicio de la familia gobernante no solo existía, sino que era profundamente deseada. Tuve que explicarle a Ana qué estaba ocurriendo y por qué. Hablarle de política en esos términos fue incómodo. Explicarle que, desde su perspectiva, aquello era una maniobra astuta y hasta razonable aunque peligrosa no fue sencillo. No supe si su expresión reflejaba confusión, shock o un asco difícil de disimular. Al final, la pobre no supo cómo reaccionar y solo quería que esas personas se marcharan. Aún así, conociéndome y teniendo presente mi historial, llegó a insinuar que quizá yo podía aceptar esos regalos si lo deseaba. Rechacé la oferta. Lo hice con una excusa sencilla. Que, si aceptaba, ella tendría que estar presente. Y como sabía que no querría hacerlo, no podía dejarla sola y vulnerable sin mí a su lado. Por supuesto, aquello podría haberse resuelto con un clon acompañándola, pero eso no importaba. Lo importante era el gesto. Así que tuve que despedir a aquellas ofrendas. Lo hice con firmeza, pero también con cierta gentileza, especialmente con las que habían venido para mí. En particular con la hija del jefe, a quien dejé marchar, con palabras cuidadosas y una ambigüedad deliberada. Después de todo, la política también se juega en los detalles. Ana me miró, visiblemente confundida. Si de verdad quieres hacerlo, ve, dijo finalmente, dándose la vuelta y acomodándose para acostarse, sin mirarme.
No me importa pero era evidente que ni ella misma sabía cómo sentirse al respecto. ¿Celosa? Pregunté con un tono juguetón. Antes de que respondiera, continué. Ser honesto es bueno pero a veces hay que actuar de acuerdo a lo que se necesita, no a lo que se siente. Esto también es una lección para ti. Dime, ¿crees que estuvo mal que el jefe nos enviara a esas personas? ¿No lo estuvo? Preguntó, incómoda. No sé y la sensación que me dio fue horrible, pero ¿y crees que estuvo mal la forma en que las despedí? Insistí. Acariciar su brazo, su rostro. Ella se giró para mirarme. No y supongo que no dijo dudando. Quiero decir, si tú quisieras y deberías poder hacerlo con ellas, como con las demás. Tus otras novias lo aceptan, así que y su voz se fue apagando, cada vez más confusa. No fue exactamente porque yo quisiera, respondí, acomodándome a su lado. Aunque no negaré que tengo curiosidad por saber cómo sería estar con una nativa amazónica de esta era y sí. Pero ambas situaciones se basan en lo mismo. Hice una pausa. Intereses. Durante el tiempo en que ninguno de los dos lograba dormirse, decidí enseñarle algo que hasta ahora no había tocado con ella. El mundo de las maquinaciones. Le expliqué qué quería el jefe, qué quería yo, y por qué ese tipo de movimientos eran normales esperables, incluso en los círculos de poder. Le hablé de las familias de sangre pura, de pactos silenciosos, de favores disfrazados de cortesía. Incluso Dumbledore, le dije, jugaba ese juego y solo que en nuestra época existían más leyes, más máscaras. Aquí, en cambio, todo era más directo. Más crudo. Ana no era heredera de una familia poderosa ni había nacido para moverse en ese mundo, así que nunca había necesitado aprender estas cosas. Aquella charla no era necesaria para su supervivencia pero sí para abrirle la mente. Para mostrarle cómo funcionaba realmente el mundo. Al final, cuando el cansancio empezó a imponerse, Ana hizo una última pregunta, mirando de reojo hacia la puerta por donde se habían ido aquellas chicas. Aunque las hayas rechazado ahora y vas a buscarlas después, ¿o las aceptarías en el futuro? Quizás, respondí con sinceridad. Como dije, estoy tentado. Pero dime, ¿y eso te molestaría? No, y creo que no, respondió tras unos segundos. ¿Por qué? Porque si por un par de coños llego a enojarte o a hacer que te alejes de mí, no valdrían la pena, dije con calma. Como te dije, todo esto es cuestión de intereses y ahora mismo, estoy interesado en ti. Ellas serían un gusto pasajero. Tu afecto, en cambio, vale mucho más para mí. Al día siguiente dejamos la casa del jefe. Él interpretó nuestra partida como una ofensa directa por su ofrenda y acudió de inmediato a disculparse. Intenté tranquilizarlo. Desde su punto de vista, su movimiento había sido brusco, sí, pero comprensible. Los brujos solían tener temperamentos volátiles o mentes torcidas en ciertos aspectos, y el miedo a que, pese a nuestra aparente calma, termináramos estallando en furia era bastante razonable para la época. Tardó un poco en entender que no nos íbamos de la ciudad, solo de su casa pero finalmente lo hizo. Nuestro plan era sencillo. Conseguir un lugar propio. Lejos de esas maquinaciones políticas que, después de entenderlas, Ana había terminado detestando. Paseamos por la ciudad acompañados de algunos guías, observando posibles lugares hasta que encontramos uno en los bordes del asentamiento, donde las casas estaban más dispersas y la selva no estaba muy lejos. Era un punto perfecto. Suficiente cercanía para no quedar aislados, suficiente distancia para tener nuestro espacio. Solo éramos Ana y yo, así que no necesitábamos mucho. Además, no sabíamos cuánto tiempo nos quedaríamos. Al menos hasta que pudiera aprender bien el idioma y averiguar si existía alguna información útil sobre el templo que buscábamos. Rechazamos cada ofrenda y cada propuesta de ayuda del jefe. Por esa razón, nuestro futuro hogar se levantó lentamente, trayendo materiales desde la selva o el feudo, y trabajando día a día. Podría haber sido mucho más fácil aceptar recursos y mano de obra, pero mantener ese estatus de independencia nos dio una satisfacción especial cuando finalmente vimos el resultado. En parte lo hice por Ana, darle una sensación real de logro, lejos de intrigas y favores forzados. Y en parte fue mi vieja mentalidad de jugador. Siempre me había gustado empezar desde lo básico, incluso cuando tenía medios para saltarme pasos enteros. Aceptar todo servido por reyes y jefes locales me resultaba aburrido. Hacía tiempo que había superado desafíos que otros ni siquiera podían imaginar. Quizás si estuviera solo habría priorizado la eficiencia pero disfrutaba ese tiempo con Ana, y no lo sentí como una pérdida.
Con magia, levantar la casa fue relativamente sencillo. Una construcción pequeña de piedra, indistinguible de las de los plebeyos locales. 2 habitaciones modestas, una cocina-comedor, un pequeño almacén y un baño privado para Ana. No había comodidades modernas, ni espacios amplios como a los que estábamos acostumbrados, y todo tenía un aire primitivo pero, de algún modo, también tenía encanto. El tiempo pasó volando, quizá demasiado rápido. Cuando quise darme cuenta, ya había transcurrido un año desde nuestra llegada a este lugar. Aprendí el idioma con relativa rapidez gracias a varias personas enviadas por el jefe, y para el mes siguiente ya podía comunicarme con soltura. Al mismo tiempo, fui actualizando el traductor de Ana para que ella también pudiera hablar con los locales sin dificultades. Con el paso de los meses nos hicimos conocidos en la ciudad. Entre el carácter naturalmente caritativo de Ana y mi aspecto llamativo, no tardamos en destacar. Curación, construcción, fabricación, combate y podría decirse que sobresalíamos en casi todos los ámbitos. Ana, en particular, disfrutaba mucho más este lugar que los pueblos anteriores. Aunque persistía un respeto temeroso hacia los magos, no era el miedo paralizante que habíamos visto antes. Ella ayudaba a cualquiera que lo necesitara, ofrecía sus manos sin pedir nada a cambio y poco a poco se ganó una reputación clara y sincera. A pesar de su edad y de no haberse graduado siquiera de Hogwarts, Ana era una bruja extremadamente capaz para esta época. El sistema mágico que usábamos estaba refinado por siglos de avances, y además habíamos recibido una educación estandarizada, algo inexistente aquí. Aprovechando ese conocimiento futuro, Ana terminó convirtiéndose en una erudita todoterreno. Por iniciativa suya, comenzamos un pequeño negocio de venta de pociones y elaboraciones mágicas. Tras escuchar a otros magos errantes que pasaban por la ciudad y gracias a sus conocimientos en herbología, logró identificar muchas plantas locales con propiedades curativas. Incluso encontró sustitutos para ingredientes de pociones sencillas que Snape nos había enseñado, dando lugar al nacimiento de una nueva y muy popular pocionista. Si Snape se enterara, probablemente lanzaría insultos a diestra y siniestra. Las pociones eran simples y, en algunos casos, técnicamente deficientes. Para él sería una ofensa haber sido su profesor. Pero para los locales, aquellos tónicos eran milagros producidos por una bruja. Además, como nada le faltaba gracias a mí, Ana no estaba interesada en el dinero. Los precios que puso eran tan bajos que resultaban casi insultantemente generosos. Más allá del negocio, Ana nunca negó ayuda a quien la necesitara. Los pocos hechizos de curación y tratamiento que conocía, algunos enseñados por mí, los utilizó para atender heridos y enfermos que, con el tiempo, comenzaron a acudir voluntariamente a nuestra casa. En la mayoría de los casos, no cobró nada. Para ella, curar dentro de sus posibilidades era demasiado sencillo como para ponerle precio. Entre esas buenas obras, su belleza y su encanto natural que yo, por supuesto, ayudé a resaltar con ciertos servicios de pociones especiales de mi época de Morgana y algunas magias descubiertas en mis aventuras, terminó consolidándose su título de chamán del pueblo. Había otros apelativos más exagerados, pero ese era el más estable y adecuado. También estaba chamán de las flores, un nombre que yo mismo fomenté mezclándolo con aquella profecía. No era del todo inapropiado. Habíamos creado un pequeño jardín que Ana llenó de plantas y flores hermosas. Algunas intentaron comerme, pero eran bonitas. Por mi parte, destaqué más por mi físico que por mi magia. Había pocos casos en los que realmente la usara. Para mí, todo esto era una especie de juego, así que decidí limitarme y no recurrir a la magia a menos que fuera estrictamente necesario para aumentar la dificultad. Durante un tiempo, muchos dudaron de si realmente era un mago o simplemente un guerrero. Algunos incluso creyeron que era un experimento de la bruja Ana, creado para protegerla. Esa idea terminó desmitificándose, claro. Como Ana ya tenía un título, y quizá por una motivación algo infantil, me insistió en averiguar cuál sería el mío. Los nombres que proponían no me agradaban demasiado, así que adopté uno sencillo por cuenta propia: Mago Rojo, o Brujo Sanguinario. Era directo y, en esencia, bastante acertado. En resumen, ese año terminó con nosotros convertidos en 2 brujos asentados en las afueras de la ciudad. Famosos, conocidos y respetados. Incluso gente de otras ciudades comenzó a visitarnos en busca de nuestros servicios. Pero no todo fue color de rosas, ni tan sencillo como podría parecer. Muchas cosas ocurrieron durante ese año. Elise, el embarazo de Tonks, y también interacciones menos agradables dentro de la ciudad.
Nada de eso pasó sin dejar huella. Capítulo 384. Templo maldito B. El embarazo de Tonks. Pasaron muchas cosas en un año. Tal vez no tantas en cantidad, pero sí lo suficientemente relevantes como para dejar marcas difíciles de ignorar. La verdadera pregunta era, ¿por dónde empezar? Elise se fue de viaje. Con su capacidad de volar y su velocidad, llegó mucho más lejos de lo que nosotros podríamos haber alcanzado en el mismo tiempo. Supongo que estaba emocionada por explorar, por sentir esa libertad. Según los mensajes que envió, atravesó varias ciudades. Algunas solo las observó desde la distancia, otras las sobrevoló sin detenerse, y en unas pocas descendió directamente. Actualmente reside cerca o dentro de una de ellas. No lo tengo del todo claro, solo que por sus descripciones, es más grande que la que estamos Ana y yo. Llegó allí aproximadamente un mes después de comenzar su aventura. Sospecho que debió provocar más de un accidente y o hacer cosas de las que prefiere que no me entere. Aún así, estoy preocupado. Sus informes se volvieron cada vez más espaciados, y las respuestas a mis mensajes, más cortas y evasivas. Sé que oculta algo, aunque no puedo afirmar si se trata de algo realmente malo. El último mensaje lo recibí hace un mes. Su cuerpo principal permanece en un estado similar a la hibernación, concentrando toda su mente en el avatar para poder sentirse mortal una vez más. Eso me impide comunicarme desde allí. El plan siempre fue dejarla explotar sus capacidades sin restricciones pero incluso así, no puedo evitar inquietarme. Al menos sé que nada verdaderamente grave ha ocurrido. De ser así, ella me habría avisado, o su cuerpo principal ya habría despertado. Tonks dio a luz. A los 5 meses de embarazo. Sí, es prematuro. Muy prematuro. Y para empeorar las cosas, dio a luz sin darse cuenta y mientras dormía. El pánico se apoderó de todos cuando una mañana despertó con el vientre completamente plano, como si jamás hubiera estado embarazada. De hecho, el poco crecimiento de su abdomen durante esos meses había hecho que su cuerpo no pareciera realmente comprometido por el embarazo, dejándola casi igual que siempre. Miedo, horror, confusión. Todo el feudo entró en estado de alarma tratando de entender qué había ocurrido, mientras Tonks caía en un ataque de histeria. Y si creen que fue aterrador que el bebé naciera sin que ella lo notara y no se imaginan lo que fue cuando este intentó volver a entrar. Ahora mismo estoy en el feudo, sentado en un banco frente a un amplio patio, observando a mi hijo y hija y lo que sea que sea. Sí, quizá las ediciones genéticas deberían regularse mejor, y no limitarse a subir ciertas características al máximo sin más. Especialmente cuando uno de los progenitores yo no es humano, y posee un linaje extremadamente mutable debido a sus habilidades. Lo que se mueve frente a mí no es otra cosa que una masa amorfa, similar a gelatina o a algún tipo de semilíquido, de un llamativo color rosa. Sí. El resultado de mi linaje, sumado a la decisión consciente y compartida con Tonks de maximizar la habilidad de metamorfómago y asegurar, por encima de todo, el cabello rosa de nuestro hijo. No voy a negarlo. Fui infantil. Y después del miedo inicial, seguido por el alivio de que todo hubiera salido y relativamente bien, luché con todas mis fuerzas para ponerle un nombre. Dito. Porque es prácticamente eso mismo, solo que de un encantador tono rosa chicle. No voy a mentir. El susto inicial, la idea de que algo hubiera salido realmente mal, me afectó, pero no duró demasiado. Gracias a la conexión que tengo con mis hijos y con mis hijas no humanas de antes pude acostumbrarme rápido. Ahora, de hecho, no puedo evitar reírme al ver al pequeño Dito hacer cualquier cosa. Es inteligente. Mucho más que cualquiera de mis otros hijos al nacer, aunque sigue siendo, sin duda, un niño. En este momento se divierte dejando que su cuerpo gelatinoso se balancee con el viento, saltando sin motivo aparente, deformándose y volviendo a su forma original. Creo que absolutamente todo le resulta entretenido, especialmente chocar su cuerpo semilíquido contra el mío. Eso sí, y puede que solo yo lo haya tomado también. Tonks no. Ella está destruida. Cuando comprendió que esa criatura rosada, amorfa, viva era el hijo que había llevado en su vientre, sufrió un shock profundo. Y fue aún peor cuando entendió que había ocurrido como consecuencia directa de las decisiones que ambos tomamos antes. Ese día tenía frente a mí a 2 bebés llorosos. Bueno, y uno solo. Dito no lloró realmente. Simplemente se entristeció al ver a su madre llorar. Eso fue todo.
Ayudar a Tonks a aceptarlo fue extremadamente difícil. Pasó de culparme como ya estaba acostumbrada a culparse a sí misma por haberle hecho eso a su hijo. Luego vino la negación. No podía reconocerlo como tal, no podía llamarlo hijo, no podía mirarlo demasiado tiempo. Me alegré mucho de haber traído a más gente para ayudar a contenerla. Andrómeda fue una de las más importantes, y agradecí a mi yo del pasado haberla traído precisamente para situaciones como esta y bueno, no exactamente esta, pero sí para estar con Tonks cuando diera a luz. Y no fue solo Tonks quien reaccionó mal. Muchas de las mujeres veían a Dito como a un niño maldito. No lo despreciaban, pero lo miraban con lástima. No podían entender, como yo, que simplemente se trataba de una forma de vida distinta. Para ellas, era un niño condenado a sufrir de una forma horrible. Era como ver a un niño nacido con una deformidad extrema, pero multiplicado por 1000. Quizás solo yo comprendía de verdad lo que era Dito. Y lamenté no haber traído a Ruby y Gemma. Ellas habrían hecho que explicarlo fuera mucho más fácil. Convencer al resto de que todo estaba bien no fue sencillo, pero lo logré con el paso de los días. La primera a la que intenté hacerle entender fue Andrómeda, para que me ayudara con Tonks, que se había aislado de todos de una forma muy poco sana. Del tipo que recomendarías tratar de manera psiquiátrica. La nueva abuela estaba preocupada, pero Dito terminó ganándose su corazón. No sé si percibía el lazo familiar, pero se apegó a ella y aunque no tanto como conmigo. Después de pasar tiempo con él, su mirada de lástima se transformó en algo parecido a comprensión. Ya había tenido contacto con Ruby, así que podía aceptar una diferencia racial, aunque la de Dito fuera mucho más marcada. Al menos Ruby conservaba una mitad humanoide e intentaba mimetizarse con los humanos. Con ayuda de mi suegra, intentamos sacar a Tonks de ese pozo. No fue fácil. Usé magia de sangre para estabilizarla emocionalmente a la fuerza, y luego Andrómeda le dio un regaño monumental. ¿Cómo eres incapaz de reconocer al fruto de tu vientre? Eso bastó para que Tonks saliera de la habitación y dejara de llorar y más o menos. Durante un tiempo siguió con sus lamentos. No era raro verla romper en llanto al mirar a Dito, convencida de que ese era su hijo y de que era así únicamente por su culpa. Fue el tiempo quien terminó arreglando las cosas. Como dije, Dito es inteligente, aunque claramente no humano. Eso complicaba algunas cosas pero en lo demás, resultaba increíblemente niño. Verlo rodar, trepar, pegarse a nuestras piernas, vibrar de la risa cuando algo le hacía cosquillas y poco a poco esas pequeñas escenas hicieron que Tonks dejara de verlo como una abominación accidental para empezar a verlo como lo que era. Nuestro hijo, con una condición particular. Comparar su situación con la de familias de magos que tienen hijos esquiva ayudó. No era el mejor ejemplo, pero fue suficiente para sacarla de su agonía mental y hacerla mirar a Dito de otra manera. Hacer que lo aceptara, que volviera a ser ella y que se convirtiera en una madre decente, quizá incluso ejemplar, tomó meses. La interacción constante fue la mejor medicina. Ver al fruto de nuestro amor haciendo sus payasadas, aprendiendo, expresándose y, sobre todo, trabajar con él para que refinara su capacidad de metamorfosis. Logré que desarrollara una boca y grandes ojazos tristes. Fue un proceso lento pero gratificante al ver la reacción de Tonks. Ese fue el punto de quiebre. Tonks dejó de llorar por tristeza y empezó a llorar de ternura mientras abrazaba a nuestro hijo. La promesa de que en el futuro podría adoptar una forma humana también ayudó mucho. Al final comprendió que Dito no era una maldición, era simplemente la evolución extrema de su propia habilidad. Desde entonces casi no se separan. Tonks es una buena madre. Le costó, sí, pero ahora está volcada completamente a él y quizá demasiado. Lo cuida como si fuera frágil, cuando Dito es bastante resistente e inteligente en varios aspectos. Tratarlo como un niño completamente normal tampoco es adecuado. En fin, ahora tengo una Tonks maternal y un hijo Slime Doppelganger. Soy más feliz que antes. Claro que también hubo pequeñas pérdidas personales. Debido a la peculiar biología de Dito, Tonks no desarrolló leche materna, y su cuerpo casi no cambió tras el embarazo. Para cualquiera sería irrelevante pero yo lo lamenté más de lo que admitiría en voz alta. Dito puede comer perfectamente, lo he visto devorar una pata de pollo frito, incluso el hueso, solo que su digestión es bastante lenta, pero puede procesar casi cualquier cosa. Pero al no necesitar amamantar desde el principio, Tonks no desarrolló esa parte. Y sí, tal vez fui infantil al lamentarlo tanto y incluso planteé soluciones que me ganaron un buen puñetazo.
Creo que será mejor esperar antes de pensar en otro hijo con Tonks. Lo que pasó esta vez ya fue mucho para ella. Pero podría buscar otras formas de llenar sus tetas de leche. Con el tiempo también tuve que explicar una verdad incómoda. Yo no soy tan humano como parecía, y eso influye inevitablemente en mis hijos. No fue fácil de aceptar para muchas de las mujeres presentes. No eran racistas, pero era natural sentir miedo ante la posibilidad de traer al mundo hijos demasiado distintos. Aclaré que lo delito se debía a las ediciones extremas, y que normalmente nuestros hijos serían humanos en gran parte y si no completamente humanos, si así lo deseaban. Al final, Andrómeda se acercó para abrazarme, hundiendo mi rostro entre sus pechos mientras me aseguraba que no le importaba que serán los niños, siempre y cuando fueran nuestros. Sin más dilación, comenzó a desvestirse con la clara intención de empezar a concebirlos. No sabía si sus palabras eran del todo ciertas, pero en ese momento no me importaba. Solo quería entregarle todo mi amor a ella y a todas las presentes. Se desató así una pequeña orgía, en la que me costó incluir a Tonks, quien inicialmente solo quería retirarse con nuestro hijo. El pequeño observaba la escena con una curiosidad pura e inocente, desprovista de cualquier matiz sexual. A decir verdad, creo que es un ser asexual, al menos hasta que descubramos si los límites de su metamorfosis le permiten desarrollar órganos sexuales funcionales. Cuando volvamos de esta campaña, muchos se sorprenderán al conocer al hijo de Tonks. No creo que pueda llevarlo al mundo exterior hasta asegurarme de que pueda adoptar una forma humana o algo parecido. Ahora que lo pienso y ninguno de mis hijos ha resultado ser completamente humano hasta ahora. Tal vez debería dejar las ediciones de lado por un tiempo, o asegurar al menos 1 o 2 hijos normales, solo para no reforzar la imagen de monstruo no humano que algunos empiezan a tener de mí. No es que me importe demasiado pero preferiría no alimentar miedos innecesarios. Por otro lado, y la edición de hijos subió a nivel 3. Fin del capítulo 384.